Un bendecido día, que el Señor lo bendiga. En este momento le estaré hablando sobre la patrística, ¿verdad? Conociendo un poco la historia y de cómo ésta se va generando, revolucionando y aumentando en, en pensamiento y en estudios, ¿verdad? Como primer punto conoceremos un poco de esto, ¿verdad? Que la primera época de la patrística abarca el siglo II y principios del siglo III y se conoce como apologética, y se trata de un periodo poco relevante filosóficamente en que los escritos cristianos son fundamentalmente breves y las apologías, que consiste sobre todo en alegatos jurídicos a favor del derecho de los cristianos a practicar su religión. Estos escritos son la reacción del cristianismo a las diferentes persecuciones y a menudo van dirigidos a emperadores o a otras autoridades, siendo estas sin bajar de rango o algo así, ¿verdad? En las apologías, el cristianismo se justifica y establece una relación con las otras religiones o doctrinas, incluyendo las filosóficas. Como nos da a conocer aquí, la apología busca el respaldo jurídico hacia los derechos del cristiano, ya que en aquel entonces no era permitido ante ojos de otras personas practicar lo que sería la religión, o dependiendo de cada región, pero en la gran parte de este lado no se permitía. Así que ellos, así como nos da a conocer aquí, ellos unen fuerza tanto filosóficamente con otras doctrinas, ¿verdad? Y ahí es el principio de los cristianos, los filósofos cristianos, ¿verdad? Ya que el pensamiento filosófico es muy amplio y esto debemos separarlo tanto filosóficamente y teológicamente. Y es en este periodo que unieron fuerzas, por decirlo así. Y es una fase de la filosofía y pedagogía. Doctrina de los padres de la Iglesia escoge todo el pensamiento cristiano del siglo II hacia el siglo VI. Así como les comentaba, estos periodos, la filosofía y las doctrinas de la Iglesia unen pensamientos, ¿verdad? Y teológicamente se reconocieron como padres de la Iglesia, ¿verdad? Que son pensamientos muy amplios de aquel entonces, ya que se dominaron así, ya que estuvieron al frente igual, tanto como pensadores, escritores, cosas así. Desde aquel entonces se conocieron por esa forma, al igual que el nombre de la denominación patrística de los padres de la Iglesia, como nos da a conocer aquí, son teólogos y filósofos cristianos, así como les comentaba. Y esto igual nos lleva a la escuela de ellos, que sería que en los principios de ellos se basa en formar los catequistas y facultades para que pudieran colaborar con la expansión del cristianismo y el pensamiento, ¿verdad? Principalmente, a que esto fuera más alto, escalando en cada tiempo, ¿verdad? Ya que en aquel entonces era muy difícil igual, pero al hacer esto, ellos encontraron la principal manera, que era unir fuerzas, ¿verdad? Con la filosofía, ya que era un método muy apoyado en aquel entonces. La filosofía era más apoyada en aquel entonces, y la enseñanza recaía de un solo maestro, que sería San Agustín, el representante más alto de aquel entonces, ya que tanto como pensador, escritor, fue el fundador del pensamiento y de la escuela, ¿verdad? Que ha prevalecido de aquel entonces. Y además de la educación del dogma cristiano,
Esta se ocupó al igual sobre la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas. Las primeras y sucesivas interpretaciones ortodoxas que darían lugar a las herejías luego. Esto no simplemente buscaron un espacio en la sociedad, ¿verdad? Sino que también las ya actuales que ya estaban comenzaron a criticar, a usarla en uso de la dialéctica hacia ellos, ¿verdad? Ya que este pensamiento cristiano no se lo tomaron así muy normalmente, sino que posiblemente alguien lo tomó personalmente, ¿verdad? Y dio el inicio hacia el debate hacia ellos. Y siempre y cuando el cristianismo se defendió bastante bien hacia ese lado, y gracias a esto también los indució a que pensaran más allá de lo que llevaban en aquel entonces, ya que si no fuera por esto simplemente seguirían en ese plano, pero no, el cristianismo siguió escalando, siempre y cuando, ¿verdad?, respondiendo a las preguntas que se le hacían en aquel entonces. Y seguidamente esto se divide en 3 periodos, ya que son 6 siglos. Nada fácil para el cristianismo en aquel entonces, ¿verdad? Y el primer periodo, data del 200, dedicado a la defensa del cristianismo a los paganos, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Siempre el principal objetivo de ellos es la defensa hacia otros, ¿verdad? Y en el segundo periodo, desde el 200 a cerca del 450, que esto dataría de la formación doctrinal de las creencias cristianas. Y en este punto es donde se empezaron a dividir los dogmas y las doctrinas, al igual que las creencias, ya que estas no, así como les mencionaba, el pensamiento era bastante amplio, y así también debía ser las doctrinas, que se dividieron en creencias y formaciones de cada tipo, ¿verdad? Ya que las personas de aquel entonces igual formaron distintos grupos dentro de este grupo, siempre y cuando manteniendo la sustancia principal, ¿verdad?, que sería el cristianismo. Simplemente que estos se lo llevaron a un lado más grupal del mismo grupo, ¿verdad?, no saliendo de la misma, así como les comentaba. Y en el tercer periodo, la última, desde el 450 hasta el final de todos los periodos, dedicada a la revolución de las doctrinas ya formuladas anteriormente. Así como nos daba a conocer, surgieron bastantes teorías, doctrinas, por llamarlo así, y estas con el tiempo se fueron formulando, ya que gracias igual hacia los debates que se les impactó a ellos, estos también fueron de gran ayuda para que ellos expandieran el pensamiento que tenían en aquel entonces y no quedarse simplemente con lo que tenían, ya que la apología también es el discurso en favor de algo. El término puede referirse más específicamente a apología religiosa, ¿verdad?, que nunca perdieron la sustancia y que ellos siempre defendieron, ¿verdad? Y seguidamente, así como les comentaba, se dividió la educación durante el periodo patrístico, que estos serían los padres orientales, y que se dividió en la filosofía clásica y la filosofía cristiana, educación clásica cristiana, y seguidamente los padres latinos, Tertuliano, quien condena la filosofía pagana, y la cual se opone a la educación pagana.
Este no es una gran división, ¿verdad? Simplemente nos divide en lo que ya se había mencionado, simplemente que esto nos lo divide más a fondo, ¿verdad? Que sería la filosofía clásica, la filosofía cristiana, que es muy diferente igual, ya que la clásica nos enseña pensamientos humanos, por decirlo así, por llamarlo así, ¿verdad? Que serían de cómo ellos ven al mundo. Eh, Yendo por el otro lado, la filosofía cristiana sería de cómo nos habla Dios a través de la palabra de Él, que nos ha dejado ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y esto, los filósofos cristianos, perdón, parten desde este punto hacia a nuestro vivir cotidiano, ¿verdad? Cómo es ese pensamiento que se va formando, al igual que los padres latinos, que siempre se oponen a toda la educación pagana, que esta educación pagana se refiere a las educaciones así normales o a lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Lo que enseña, cuando uno enseña lo que ellos quieren, ¿verdad? Así como cosas conformistas, por decirlo así. Pero, y esto es lo que hacen cambio ellos, ¿verdad? Y seguidamente tendríamos el último, el último siglo, ¿verdad? Que de ahí surgiría San Agustino, igual que fue un gran aportador de este lado, ya que es el padre de apologística griego más importante del siglo II, que esto ya sería en un lado más amplio, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí el video, espero haberme expresado bien y, y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.